buenas tardes. Se van conectando ya las personas. Bueno, pues siendo las 5:03, vamos a lo mejor dando inicio, presentando al panel del día de hoy. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ana María Franco, yo soy la coordinadora de internacionalización en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Es un placer para nosotros tenerlos en este espacio. Antes de, por supuesto, presentar al fabuloso panel que tenemos hoy, quiero contarles que este espacio se hace en el marco de nuestro curso de verano, Inteligencia Artificial para la Política Pública, que vamos a estar brindando del 6 de junio al 28 de junio con Juan David Gutiérrez y Juan David Martínez, dos de los profesores que están aquí y que ya conocerán en un momento. Entonces, ya avanzado en el evento, les vamos a dejar en el chat más información sobre el curso, por si están interesados en revisarla. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, también me pueden escribir de manera interna y voy a dejar mis datos de contacto ahí. Entonces, cerrando esa pequeña cuñita y sin más preámbulo, si quieres, Juan David Gutiérrez, adelante. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a bordo. Veo que tengo algunos conocidos por acá, exalumnos también, buenísimo, muy chévere, me encanta estar también acompañado. Déjenme contarles, antes de mí, contarles también un poco de quienes nos acompañan hoy como profesores de esta sesión. Comienzo con Juan David Martínez, que es Data Scientist hoy en día en Microsoft. Juan David Martínez además ha enseñado está enseñando todavía Machine Learning en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Entiendo que remotamente, no sé qué va a pasar contigo el próximo semestre, que ya volvemos presencial, luego nos contarás. Pero bueno, tiene además una maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Duke, es economista de la Universidad del Rosario. Y pues realmente lleva un buen tiempo trabajando en esto, tiene un paper con Jorge Gallego sobre uso de inteligencia artificial para detectar corrupción. Y bueno, pues digamos, él es, digamos, en el curso que estaba comentando Ana María, él es la persona que va, digamos, a liderar la parte técnica, por obvias razones de la clase de inteligencia artificial para la política pública. Y también tenemos el gusto de estar con María Paula Ángel, que María Paula es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, hizo una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Rosario, actualmente está haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Washington en Seattle, y yo parezco como un vendedor de libros, pero aquí está el libro de María Paula. María Paula publicó un libro que se llama La Administración Pública Datificada, Gobernando a través de Big Data. Es fantástico, es fabuloso. Se los recomiendo. 1.000.000 de copias garantizadas. La verdad es que hoy tendrá María Paula la oportunidad de hablar algo de lo que escribió en su libro y otras cositas adicionales. Entonces, como pueden ver, pues realmente estamos supremamente bien acompañados. Yo soy profesor asociado de la Universidad del Rosario, concretamente de la Facultad de Estudios Internacionales y Urbanos. Yo creo que estoy trabajando en estos temas desde hace unos 4 o 5 años, entonces yo incluso creo que soy mucho más novato que Juan David, que lleva mucho más tiempo que yo trabajando estos temas. Pero estoy totalmente, digamos, involucrado tanto en docencia como en mi agenda de investigación en temas de inteligencia artificial, particularmente en lo que tiene que ver con sus usos en el sector público. Y en ese marco, digamos, tengo un proyecto de investigación sobre sistemas de decisión automatizadas en Colombia y proyectos sobre transparencia algorítmica junto con colegas de la Universidad de, pues digamos que realmente estoy realmente interesado en seguir avanzando en este tema. Bueno, hoy tenemos, digamos, una jornada, digamos, con 3, digamos, presentaciones, y ese va a ser como un primer momento, y luego vamos a tener una sección, digamos, de preguntas. Ahora, si nosotros queremos que acá haya la más posible, si hay alguien que durante la charla tenga una pregunta muy grande, levante la manita y con mucho gusto, como si fuera una clase, porque esto digamos que más que una conferencia hoy nos interesaba, era como pilotear, digamos, una clase. Por favor, levante la manito, haga la pregunta bien puedan, si no pueden usar el micrófono, hagan la pregunta por el chat que estaremos pendientes.
Y en todo caso, al final, pues, va a haber una sesión solo de preguntas y respuestas por si digamos, quieren esperarse hasta el final. Entonces, el orden va así. Primero voy a hablar yo alrededor de entre 15 y 20 minutos, voy a hablar yo, después le doy la palabra a Juan David, no, a María Paula, perdón, y luego Juan David termina con su presentación. Entonces, déjenme compartirles un segundo mi pantalla para mostrarles la agenda de mi charla. Entonces, digamos, mi parte de esta charla sobre los usos de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos tiene pues dos grandes bloques. Un primer bloque, digamos, de conceptos básicos. Yo sé que tenemos una audiencia muy diversa. Creo que algunos de ustedes ya están muy familiarizados con temas de inteligencia artificial, pero otros no. Y necesito que todos estemos montados por lo menos en el mismo plano. Nos va a tener la oportunidad de complejizar un poquito la cosa. Incluso las personas que trabajamos en estos temas de inteligencia artificial reconocemos que hay muchas discusiones, muchos debates y poco consenso en aspectos tan básicos como definir qué es inteligencia artificial. Y luego sí voy a pasar como a introducir el tema central de la charla, que va a ser, bueno, ¿para qué usan los gobiernos la inteligencia artificial? Entonces, vamos a ver, digamos, algunos usos y beneficios de esos sistemas, cómo se usan, para qué, pues les vamos a dar ejemplos, pues por supuesto también voy a hablar de los riesgos que hay. Entonces, esa es como la agenda del día que les propongo para que desarrollemos, por lo menos en mi charla. Ahora, yo quisiera aprovechar que estamos haciendo un ejercicio de remoto de clase, pues para usar herramientas, digamos, que están al alcance en este momento de todos. Les voy a pedir que entren a la página web menti.com e ingresen ese código que aparece ahí, 78068123. Lo copié en el chat por si quieren usar de una manera más rápida la cosa. Bueno, menti.com. Pues estoy haciendo yo también en mi propio celular para asegurarme que la cosa esté funcionando bien. Entonces ya ingresé 78068123. Tan, ahí entré. Bueno, listo. Ahí estoy yo. Si quieren, denle un corazoncito. Uno puede llegar ahí y poner un corazoncito solo para que yo sepa que ustedes ya están ahí. Listo, voy a dejar de compartir un segundo de pantalla porque voy a pasar de mis diapositivas a precisamente esta plataforma de Menti, porque a través de Menti les voy a hacer una encuesta, aprovechando que ya somos más de 20 personas acá. Entonces voy a usar menti.com para hacer una encuesta, pero entonces necesito que todos se metan menti.com e ingresen ese código. Listo, yo veo que hay 11 personas le han dado like. Entonces necesito que más personas le den like para poder arrancar. Yo veo que va creciendo, 12, tal. Bueno, listo. Voy a pasar a la primera pregunta. ¿Sabe para qué se usan los sistemas de inteligencia artificial o para qué usan los sistemas de inteligencia artificial los gobiernos? ¿Sí o no? Aquí no hay intermedio. ¿Sí o no? Y listo. Esto nos va a permitir a quienes estamos exponiendo hoy conocer a nuestra audiencia, además, de paso. Ok, vamos, 15 respuestas, 17. Bueno, está súper claro que hay de todo. Hay personas que están bien enteradas, personas que nada, dicen que no. Seguramente dentro de ese sí hay matices, pero tenemos 10 que sí y 8 que no. Listo, importante para nuestra audiencia. Una segunda pregunta y con esto termino esta encuesta ahora, luego la vuelvo a invocar al final de la charla. ¿Está de acuerdo con la implementación de inteligencia artificial para que los gobiernos realicen sus funciones, sí o no? ¿16 personas votaron? ¿Alguien más? ¿Alguien que se quedó por fuera de la votación? ¿17? Listo. Bueno, ciertamente tenemos un grupo totalmente favorable al uso de la inteligencia artificial. Yo voy a presentar, espero, digamos, una mirada que sea balanceada, tanto con beneficios como con riesgos. Estoy seguro que mis colegas van a hacer lo mismo y luego vamos a ver si esas 17 personas se mantienen el sí al final o si hay alguien que dice, uy, no, esto se puede estar enredando. Bueno, entonces, dejemos a lado Menti y les propongo que entremos entonces a
otra vez a la presentación. Entonces, bueno, yo les prometía que el primer bloque de mi charla va a ser sobre conceptos básicos. Yo quería preguntarle si alguien de los que respondieron que sí sabe qué es inteligencia artificial o para qué las usan los gobiernos, si alguna de esas personas me puede contar qué es un algoritmo. De pronto alguien que levante la mano y de una manera, digamos, puede ser coloquial, nos responda qué es un algoritmo. ¿Nadie? No, están muy tímidos hoy. A ver, Sofía, por favor, ilústranos. ¿Qué entiendes por algoritmo? Para mí un algoritmo son una serie de pasos para lograr solucionar algo o conseguir un objetivo. Perfecto, no es más. Alejandro, ¿tú quieres agregar algo? ¿Algo diferente a lo que Sofía? Pues digamos que lo que se me viene a la mente es el uso de herramientas de programación, donde ponemos como inputs, no sé, variables, parámetros, unos pasos a seguir y al final pues obtenemos unos resultados que pueden ser, no sé, unas decisiones o no sé, simplemente unos resultados luego de iterar como usar unas funciones con esos parámetros y variables que usamos de input. Bueno, pues algún resultado obtendremos. Ok, hay algo muy importante que va a quedar después de esta aporte de Alejandro, y es que les va a quedar algo en la mente, es que algoritmos no solo son, digamos, instrucciones que podemos incluir en programación para usar en una computadora, sino en general la palabra algoritmo se refiere, digamos, a una serie de instrucciones que puede o no estar, digamos, pueden o no ser ejecutadas por computadores. Es decir, literalmente, y a mí me gusta usar mucho esta analogía, y está muy cerca de lo que decía hace un segundo Sofía, es que los algoritmos son lo más parecido a una receta. Es una serie de instrucciones que utilizan datos, sobre todo si es en el marco de computadores, pero por lo menos es una serie de instrucciones para resolver problemas o alcanzar objetivos, ¿verdad? No necesitamos ir más lejos que eso. Entonces, por supuesto que en materia de los algoritmos son muy importantes porque, por supuesto, la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial funcionan a partir de algoritmos. No cualquier algoritmo constituye inteligencia artificial. Ya vamos a hablar un poquito de por qué hay algoritmos que simplemente cumplen funciones previamente señaladas por el programador y donde no hay ningún tipo como de ejercicio de racionamiento, de recomendaciones o de predicciones detrás del sistema. Y la pregunta, ¿a qué es inteligencia artificial? Tiene como dos partecitas. La palabra artificial es muy fácil de entender. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo si cuando decimos que algo artificial es algo hecho por el hombre, ¿verdad? Como una máquina, como el computador que estaba mencionando Alejandro. Pero la otra partecita del término inteligencia, en esa sí no es tan fácil que nos pongamos de acuerdo. Y por eso, a la fecha, hoy en día, aún no existe una definición universalmente aceptada para inteligencia artificial y es probable que no exista, digamos, tal definición universalmente aceptada. El término es acuñado a mediados de los años 50 por un académico llamado John McCarthy, y esa primera, digamos, acepción la entendió como una herramienta cuyo objetivo, digamos, era generar máquinas que se comportaran como si fueran inteligentes. Digamos, era como muy básica esa definición de McCarthy. Pero de aquí a allá, pues ha corrido mucha agua por ese río y digamos que hoy en día se ha tratado, digamos, de encontrar elementos técnicos que permitan distinguir la inteligencia artificial de otro tipo de sistemas. Entonces, en algunos casos esas definiciones se refieren a la capacidad de los algoritmos para generar procesos automatizados, lo que se llama machine learning, y que a través de el uso de grandes cantidades de datos y de literalmente el ensayo del error,
el algoritmo pueda entrenarse para luego poder generar recomendaciones, predicciones o hacer conexiones entre datos, y que los algoritmos de pronto pueden tener algún tipo de autonomía. Entonces, todo esto se los digo así como medio etéreo, porque como les decía, no hay una definición universalmente reconocida. Y eso hoy en día incluso es un gran problema y un gran debate, porque la regulación que en este momento se propone sobre inteligencia artificial y que en la que está sobre la mesa hoy en día es la de la Unión Europea, pues necesita tomar partido por una definición, porque la definición de inteligencia artificial va a determinar a qué se le aplican las reglas, las cargas, los deberes y los derechos asociados a la inteligencia artificial. Y en la propuesta actual de definición de sistema de inteligencia artificial, vean cómo lo tienen tan abierto. Dice, ¿qué es sistema de inteligencia artificial? El software que desarrolla empleando una o varias técnicas y estrategias que les listamos en el anexo 1 y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de salida con contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúan. Perdón que se los vea, pero pues digamos, necesito que haya total precisión en lo que dice la norma. Ahora, ahí dice que nos mandan un anexo y realmente en el anexo está todo el secreto, o sea, digamos, en el anexo está todo lo que realmente distingue qué es un sistema de inteligencia artificial de lo que no es. Entonces el anexo incluyen estrategias de aprendizaje automatizado, lo que habíamos hablado, y luego lo abren a unas estrategias mucho más abiertas. Dice, estrategias basadas en lógica del conocimiento, estrategias estadísticas, estimación bayesiana de métodos de búsqueda y optimización. Una de las grandes discusiones que hay en este momento en la Unión Europea a raíz de esta definición de qué es inteligencia artificial es que es muy amplia, es que realmente integra muchas, digamos, sistemas que para alguna parte de la comunidad que trabaja en estos asuntos no representan realmente inteligencia artificial. Entonces, pues no hay una definición única ni universal. Para esta sesión, o por lo menos para lo que yo voy a hablar, voy a tomar una, y es la de la OCDE, que voy a leer para que la revisemos con calma. Dice, ¿qué es una inteligencia artificial? Un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Eso suena muy parecido a la definición de la Unión Europea, si se acuerdan. Dice, los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía. Entonces aquí no solo es importante lo que pueda hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones, sino que tenga algún nivel de autonomía. Y al final incluyen como un rezago de esa definición inicial de McCarthy de emular la inteligencia humana. Dice, además, la inteligencia artificial son máquinas que realizan funciones cognitivas similares a las de los humanos. Entonces, bueno, por ahora vamos a hablar eso. Ahora, es tal vez demasiado abstracto lo que he hablado hasta ahora y de pronto es mucho mejor concretarlo en tipos de funciones. ¿Qué hacen? ¿Qué tareas realizan las herramientas de inteligencia artificial? Aquí están viendo en este momento una clasificación de 7 tipos de tareas, digamos, clasificadas por la OSD en un reporte del año 2019, en donde, antes de yo leérselas una por una, les advierto, una herramienta de inteligencia artificial puede combinar más de una de esas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Me imagino que muchos de ustedes pueden tener Netflix o algún servicio de streaming, y ustedes se han dado cuenta que a medida que ustedes ven, consumen estos contenidos audiovisuales, el algoritmo de Netflix empieza a hacerles sugerencias de lo que, a partir de su historia y de su perfil que ha construido, ustedes de pronto estarían interesados en ver. Entonces, ese algoritmo está cumpliendo varias funciones. Primero, está personalizando, está creando un perfil de ustedes a partir de sus consumos para poder hacer recomendaciones asistidas. Pero además está tratando de predecir a ustedes qué les gustaría. ¿A partir de qué? De sus decisiones pasadas. Está tratando de producir futuros resultados. Está tratando de optimizar algo, y es el uso de la plataforma. Ellos quieren que ustedes usen lo mayor que puedan la plataforma, y está tratando, digamos, de acercarlos, digamos, a que su atención esté dirigida a la plataforma. Entonces, las tareas de inteligencia artificial que están ustedes viendo ahí, de identificar y reconocer datos, de detectar eventos a partir de conectar datos y de pronto generar
encontrar que haya patrones o valores atípicos, de producir futuros resultados, de personalizar, digamos, perfiles de individuos, como ocurre con Twitter, con Facebook, con, digamos, nuestros consumos cuando estamos usando WhatsApp y empieza a sugerirnos cuál palabra podríamos usar después de haber usado unas palabras en el mensaje. Bueno, todas estas son funciones que puede usar la inteligencia artificial y que por supuesto pueden ser pertinentes para los gobiernos. Ahora, yo quiero que veamos en vivo y en directo una aplicación puntual para que ustedes vean cómo funcionan. El ejemplo que les traigo es GPT-3, Generative Pre-trained Transformer, que básicamente es un modelo de predicción de lenguaje que utiliza aprendizajes profundos para producir textos que simulan la redacción humana. Es digamos, un modelo de procesamiento del lenguaje natural, es decir, que digamos, el software tiene la capacidad de interpretar el lenguaje humano, es decir, yo puedo escribirle algo no en código, digamos, en código de ceros o unos, por así decirlo, sino literalmente en español, en inglés, en alguno de mis idiomas, y a partir de ese lenguaje realizar algunas tareas que pueden ser de traducción o análisis de texto, o como en este caso de producir textos. Digamos, es un modelo que usa 175 billones de parámetros, es el más potente que existe actualmente y realmente es muy impresionante. Entonces, si me dan un segundo, voy a cambiar de mi presentación a un lugar. Esta aplicación GPT-3 fue creada por una organización que se llama OpenAI, que es una organización privada creada por principalmente personas que trabajan en el mundo de la inteligencia artificial o que están interesados, digamos, en general en Internet. Y pregunta, en este momento ya están viendo mi pantalla. Ok, listo. Entonces, este es, digamos, una interfaz que abrió OpenAI para que cualquiera pueda probar cómo funciona GPT-3. Entonces, yo a GPT-3 le voy a pedir que me escriba un ensayo. Yo, antes de que ustedes entraran, le escribí un ensayo sobre el uso de inteligencia artificial por los gobiernos, que no sea de más de 1000 caracteres. Hágalo. Entonces, GPT-3 no es que piense, GPT-3 lo que hace es que conecta la información que yo puse con los 175 billones de parámetros que tiene para decir para predecir qué palabras están conectadas a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, listo, ahí empiezo a escribir. La inteligencia artificial es una amenaza para la democracia. Los gobiernos están utilizando cada vez más inteligencia artificial para controlar a sus ciudadanos. Bueno, ustedes ahí ven que escribe un ensayo. Ahora vamos a pedirle que lo vuelva a escribir. Vamos a decir, ¿sabe qué? Quiero otro ensayo. Aquí combinó cosas que había dicho con cosas nuevas. Vamos a pedirle un ensayo diferente rápidamente. Escribe un ensayo sobre qué es inteligencia. Alguien que en el chat me quiera sugerir otro ensayo y se lo pedimos. Ojalá que tenga que ver con estos temas. Esta GPT-3 fue lanzado en mayo del año 2020 por OpenAI y en el paper que está suscrito por más de una treintena de investigadores, ellos identificaron diferentes problemas o riesgos que podía generar esta aplicación en manos del público general, como lo estoy usando yo. Y uno de los problemas que de pronto algunos están imaginando es que, por ejemplo, hay alumnos que de pronto van a empezar a tratar de hacer trabajos así. Entonces, durante los profesores en algún momento vamos a tener que tener una herramienta para poder detectar cuando un ensayo fue creado a partir de inteligencia artificial. Bueno, por aquí voy a coger la pregunta de Elizabeth, que está directamente ligada al tema de los algoritmos. Entonces, Elizabeth me dice que escribe un ensayo sobre sesgos de los algoritmos.
Miren a ver con qué sale. Vea, fíjense lo que no escribí la palabra y bien algoritmo, si él igual entendió. Bueno, Elisa, ahí te está saliendo tu ensayo. No podrás quejarte. Bueno, gente, voy a dejar de compartir esto porque uno puede quedarse adicto jugando a hacer ensayos, quién sabe hasta cuándo, pero más bien los y las invito a que lo prueben. Yo vi que ustedes, varios ya hicieron preguntas muy interesantes, entonces los voy a escribir en el chat dónde está la aplicación, la interfaz de OpenAI para que puedan usarla. Y voy a empezar más bien a cerrar mi parte porque ya veo que me he tomado mucho más tiempo del que había prometido y quiero llegar al tema de los usos. Entonces, digamos, ustedes se preguntarán, oye, ¿qué tanto usan los gobiernos la inteligencia artificial? Mucho, mucho. Ustedes ahí les estoy mostrando informes que ha escrito la OCDE, el Banco Mundial, la CAF, organizaciones de la sociedad civil, sobre el uso de inteligencia artificial en el mundo, en América Latina y en Colombia. Entonces, realmente los gobiernos lo están usando, puede que no haya mucha publicidad, puede que la gente no esté enterada, pero sí se están usando. Les voy a explicar 8 usos diferentes que, digamos, que están usando los gobiernos actualmente. Es una lista no exhaustiva, simplemente trata de ser más bien es como exhaustivo en cuanto a tipos de usos. Entonces, por ejemplo, identificación biométrica y caracterización de personas físicas u objetos. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a entrar en inmigración en Colombia y le lee el iris, porque previamente ha guardado el iris de uno, pues cada vez que uno pasa por ahí, compara el iris de la persona que está leyendo con los millones de datos de irises que había previamente y identifica si coincide o no coincide. Ese es solo un ejemplo de identificación, puede haber muchos otros ejemplos. Gestión y funcionamiento de infraestructura esencial de servicios públicos. Por ejemplo, los semáforos, hoy en día hay algunos en algunas ciudades que están siendo regulados a partir de sistemas de inteligencia artificial. Selección, contratación y evaluación de funcionarios públicos, literalmente, si llegan cientos de hojas de vida o miles de hojas de vida, la manera de hacer priorizaciones, una manera de hacerlo es precisamente con programas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Similar a lo que veíamos con GPT-3, en donde se hace un análisis, digamos, de texto y genera, digamos, unos scores sobre pertinencia, imaginemos, de la hoja de vida para el cargo. Otro ejemplo es de priorización en caso de situaciones de emergencia. Entonces veíamos que uno de los usos de inteligencia artificial es optimizar el uso de los recursos, evaluar riesgos. Precisamente unos ejemplos que les voy a dar ahora es riesgos de reincidencia criminal o riesgos de victimización, temas que tienen que ver con la justicia. En Colombia pues hay varios proyectos relacionados con eso, evaluación de otros tipos de riesgo, por ejemplo de salubridad, por ejemplo pronosticar a partir de los movimientos de las personas en una ciudad qué tanto puede aumentar el contagio de COVID-19, por ejemplo, recolección y procesamiento y evaluación de evidencia en procesos judiciales y por último sistemas adversariales para luchar contra los deepfakes, las ultrafalsificaciones. O digamos, hoy en día los sistemas que se usan para detectar si un video es un deepfake o no, que entre otras además se hace a través de inteligencia artificial, más o menos capturan el 65%, o sea, en un 65% de las veces es capaz de detectar que es un deepfake. Cada vez va a ser menos preciso porque cada vez son más sofisticados los deepfakes, pero bueno, se necesita, ustedes imaginarán cómo para un proceso judicial puede ser muy importante detectar si algo es un deepfake. Bueno, si ustedes quieren conocer más ejemplos en todo el mundo, no solo en Colombia, de uso de inteligencia artificial y de algoritmos con sistemas de decisión automatizada, hay diferentes repositorios en el mundo. Por ejemplo, la ciudad de Ámsterdam y la ciudad de Helsinki tienen sus repositorios. La Unión Europea creó un repositorio de algoritmos. Colombia tiene en su página de inteligenciaartificial.gov.co un tablero de indicadores, ellos le llaman un dashboard, donde han cargado hasta ahora 7 proyectos de inteligencia artificial. Entonces pueden chequear esos 7 proyectos que están ahí. Hay muchos más, solo que no
no los han terminado como de cargar. En particular en Colombia, digamos, uno de los pioneros en esto fue la Fiscalía, que quiso desarrollar sistemas para predecir la reincidencia criminal y tomar decisiones sobre medidas de aseguramiento. Hay otras entidades de la justicia en Colombia que también han implementado o sistemas de inteligencia artificial o al menos sistemas de soporte semiautomatizados o semiautomatizados. Ustedes están viendo ahí ejemplos de la Superintendencia de Sociedades, de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la DIAN, de la Contraloría, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, pues hay muchos realmente en el sector justicia, como pueden ver. Y entonces, pues realmente no es en abstracto, no es algo que va a pasar, sino que hoy en día los gobiernos están usando herramientas con inteligencia artificial o por lo menos sistemas de soporte automatizados, ya sea para tomar decisiones o para asistirlos en la toma de decisiones. Esto tiene pues diferentes tipos de riesgos y con esto voy a terminar mi charla porque me sobrepasé totalmente. Discúlpenme, Juan David y María Paula, por tomarme tanto tiempo, pero pues termino simplemente enunciando. Hay problemas relacionados con sesgos y discriminación, no solo porque el modelo en sí mismo contenga, digamos, una función o unas reglas que lleven directamente a la discriminación, sino porque la información, por ejemplo, puede ser tan incompleta que precisamente discrimine a poblaciones que no estén incluidas en esas bases de datos. Por ejemplo, ocurría que habían sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial que habían sido entrenados con imágenes de personas predominantemente blancas. Entonces el sistema no era capaz de reconocer como un ser humano a una persona de color, digamos, no blanca. O en ocasiones también pasaba entre hombres y mujeres. Entonces a veces los sistemas no eran capaces de reconocer a las mujeres porque han sido entrenadas básicamente solo con rostros de hombres. Entonces esa es una de tantas formas de discriminación. Hay un problema de falta de transparencia en la toma de decisiones. Con frecuencia nosotros sabemos qué información entró al sistema, pero no sabemos cómo el sistema hizo las inferencias para, por favor, hacer recomendaciones. Entonces, pues hay un problema de transparencia y en los gobiernos, cuando hay ausencia de transparencia, pues hay una consecuencia adicional, es que hay una limitada capacidad de que los gobiernos rindan cuentas, de que respondan por lo que hicieron. Hay una limitada capacidad a veces también de predecir qué va a ocurrir si yo no sé por qué el sistema está recomendando algo, pues de pronto limita la predictibilidad. Y por supuesto que además si el funcionario mismo no sabe cómo funciona la herramienta, pues pierde el control sobre la herramienta. Y un grave problema que podría ocurrir es que si el funcionario digamos por así decirlo, como que se limita a seguir lo que la herramienta está sugiriéndole y no tiene un criterio propio o no tiene, digamos, una manera también de entender por qué la herramienta hace o no hace algo, pues entramos en un grave riesgo, digamos, de generar errores muy graves en la administración pública, cosa que ya hemos visto en otros países, particularmente de Europa, donde con unas consecuencias muy graves y entre ellas, por ejemplo, violar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Perdónenme que demoré tanto. Espero que nos veamos pronto. Le voy a dar la palabra ahora sí a María Paula. María Paula, adelante. Voy a contestar por el chat lo que me preguntaron. Perfecto, Juan David, muchas gracias y gracias de antemano por la invitación a este panel. Les voy a compartir mi pantalla. Cuéntame, porfa, si ya la están viendo. Sí. Listo, súper, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Paula Ángel y Juan David me invitó con la siguiente pregunta. Me dijo, ok, yo quiero que en este panel nos cuentes un poco sobre cómo la inteligencia artificial y el Big Data aportan o cambian tanto la organización de la administración pública como la manera en la que se formula política pública en los gobiernos. ¿Listo? Como Juan David les dijo, yo escribí un libro sobre la administración pública datificada y mucho de lo que les voy a presentar acá tiene que ver con el contenido del libro, pero también con lo que he ido aprendiendo durante los 3 años que llevo de doctorado en temas de privacidad y tecnología. Entonces, empecemos. ¿Cómo afecta
el Big Data y la inteligencia artificial a la administración pública? La respuesta es, nos está empujando hacia un nuevo modelo de administración pública, que yo he llamado la administración pública datificada. ¿Qué es la administración pública datificada? La administración pública datificada es una administración que se dio cuenta del valor económico y social de los datos que tiene en su poder y de los datos que también la sociedad tiene en su poder, y que por eso ha decidido abrir sus datos y además explotarlos, tanto los que tiene como los que tienen terceros. ¿Listo? Se dio cuenta del valor y decidió abrir los datos y explotarlos. Entonces, ¿qué pasa? Es un modelo de administración pública que, para los que sean abogados y en particular administrativistas sabrán, se suma a otros modelos de administración pública que han existido a lo largo de la historia de la administración pública, como el modelo weberiano o jerárquico, el modelo de nueva gerencia pública, el modelo de gobernanza. Todos esos modelos tenían principios guía distintos. A ustedes les sonarán cosas como la eficacia, la eficiencia, la calidad. Esos son modelos propios del modelo, principios, perdón, propios del nuevo modelo de gerencia pública. O principios como la transparencia, la colaboración y la participación. Esos son principios propios del modelo de gobernanza. ¿Qué principios nos trae este nuevo modelo de administración pública? Básicamente 3. Innovación, experimentación y generación de valor económico y social. Y si ustedes leen las políticas, los distintos documentos de política pública que tenemos hoy en Colombia sobre este tema de la transformación digital, el Big Data y la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que esas palabras salen recurrentemente en el discurso de nuestros hacedores de política pública. Entonces, ¿qué es lo que están pensando nuestros hacedores de política pública? ¿Por qué consideran que debemos movernos o dar el paso hacia este nuevo modelo? O en otras palabras, ¿por qué consideran que debemos utilizar Big Data e inteligencia artificial en nuestros gobiernos? Bueno, lo que ellos están pensando al formular estas políticas públicas sobre Big Data e inteligencia artificial son básicamente 4 cosas. Primero, que los datos mejoran la toma de decisiones. ¿Por qué? Primero, porque nos dan insights sobre los problemas sociales que antes sin esos datos no teníamos. Pero además, porque nos dan esa información en tiempo real. A diferencia de una encuesta o de unas elecciones como las que vienen próximamente, las tecnologías digitales nos permiten recoger datos todo el tiempo, ¿listo? Y en tiempo real, en el curso ordinario de las actividades de la administración pública, incluso en los sistemas de información que tiene la administración pública, en los sistemas de PQRs, etcétera. ¿Listo? Entonces, mejora la toma de decisiones porque nos da mejor información e insights. Pero además, no es solo para tomar decisiones. Si estamos hablando de otra de las labores de la administración pública, que es prestar servicios públicos, hace que esta prestación sea más eficiente. ¿Por qué? Porque permite personalizar servicios públicos, permite hacer predicciones y permite priorizar. ¿Listo? Esas son las cosas que los datos y la inteligencia artificial le podrían aportar a los servicios públicos. En tercer lugar, en cuanto a las actividades regulatorias, que también es una tarea de la administración pública, los datos y la inteligencia artificial, en teoría, le permiten a la administración pública evitar tanto falsos positivos como falsos negativos, y en esa medida enfocarse realmente en las actividades reguladas que deben ser vigiladas. ¿Listo? Y lo último es que la administración pública se dio cuenta que ella, con esos activos de información, puede convertirse en un catalizador de una nueva economía, porque no es solo coger los datos y explotarlos por medio de estos sistemas de inteligencia artificial de los que estamos hablando, sino también abrirlos para que terceros formulen nuevos modelos de negocios basados en datos y ofrezcan productos, procesos y servicios basados en datos, que como ustedes saben son la base de la economía digital. ¿Listo? Entonces, este es el cambio que se genera en la administración pública con el uso del Big Data y de la inteligencia artificial. Ahora, en concreto, ¿cómo se ve representado ese cambio en ese nuevo modelo de administración pública? Pues les traigo 3 características de la administración pública que cambian a partir del uso de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos datos. La primera es que cambia la estructura de la administración pública. Obviamente no les voy a decir que vamos a dejar de lado la estructura jerárquica de nuestra administración pública, en particular en Colombia. Claro que vamos a seguir con ella, pero surgen nuevas entidades y actores. Si ustedes se van en todos los documentos de política pública que tenemos hoy en día sobre estos temas, se darán cuenta que se está generando un sistema de gobernanza de infraestructura de datos en Colombia. ¿Y eso por qué se hace? Porque necesitamos un conjunto de actores, tanto entidades como funcionarios públicos o cargos públicos más bien, que se encarguen de
administrar la cadena de valor de los datos, ¿listo? No solo la recolección, también la agregación, el análisis, la visualización, el almacenamiento, asegurarnos de que se cumplan con estándares de privacidad y seguridad, etc. Para eso se necesitan nuevas entidades y nuevos cargos. Y además, porque uno de los objetivos básicos de toda esta teoría del Big Data es poder explotar el valor de opción de los datos. ¿Qué es el valor de opción de los datos? El valor secundario de los datos. Entonces, para eso tenemos que asegurarnos de que tengamos datos de calidad, ¿listo? Y por eso necesitamos nuevos actores. Y lo último es que si también vamos a abrir nuestros datos, convertirlos en datos abiertos, que son datos reutilizables y procesables, que están en formato estándar e interoperable, necesitamos gente que sepa hacer eso. Entonces, por todas esas razones, la estructura de la administración pública cambia, se crean nuevos cargos y nuevas entidades. ¿Listo? Esa es una de las cosas. Pero además, la relación con el sector privado y con la academia cambia. Desde un modelo anterior de administración pública, que era el de nueva gerencia pública, ya veíamos que se estaban empezando a hacer más relaciones con el sector privado, porque el sector privado tenía plata que la administración pública no tenía. Y después en el modelo de gobernanza vimos que se empezaban a hacer relaciones con la sociedad civil y con la academia. Bueno, eso se va a continuar, pero por razones distintas. Y ahí está el cambio de la administración pública ratificada. Y es que lo que necesitamos en esas alianzas, sí es plata, claro que sí, es inversión, alianzas público-privadas por inversión, sí, pero además necesitamos dos cosas. Primero, conocimientos especializados de explotación de datos que normalmente los funcionarios públicos no tienen y que el sector público está en una relación de desventaja para atraer a ese tipo de profesionales por temas de salario, etcétera. Entonces, el sector privado y la academia tienen a esas personas con conocimientos que el sector público no tiene, eso es lo primero. Pero lo segundo, que es lo más interesante, es que si se acuerdan, yo les decía que uno de los principios básicos de este nuevo modelo de administración pública es la experimentación. Y resulta que la experimentación va un poco en contra de lo que entendemos tradicionalmente por administración pública. No sé si ustedes han oído ese dicho de que a nadie se le niega un disciplinario. Los funcionarios públicos viven permanentemente asustados porque deben guiarse por el principio de legalidad. Todo lo que no esté expresamente permitido está prohibido. Y cuando se salen de esos parámetros, es probable que les llegue un proceso fiscal o disciplinario de la mano de la Contraloría o la Procuraduría. Entonces, ¿qué pasa? Que al aliarse con personas externas como la empresa privada o la academia, se pueden dar el lujo de experimentar porque son ellos los que asumen el riesgo, ¿listo? No la administración pública. Y por eso es que vemos hoy en día que están surgiendo fenómenos como la Alianza Caoba o el Centro de Excelencia de Apropiación de Internet de las Cosas. Los dos son centros de excelencia de apropiación. El primero de temas de Big Data y analítica de datos, el segundo de Internet de las Cosas. ¿Qué son estas figuras? Son alianzas entre la academia, el sector privado y el sector público para hacer proyectos en donde se utilice Internet de las Cosas o Big Data y analítica de datos. ¿Listo? Pero se dan por esas razones que les acabo de decir. Entonces, esa es la primera característica o cambio, cambios en la estructura y en el relacionamiento con terceros. Ahora, viene un segundo cambio en el tema del personal y ahí está el tema del liderazgo. La administración pública ratificada necesita gente con cultura de datos, líderes y tomadores de decisión que sepan que los datos son, como lo dicen muchas de las políticas que tenemos hoy en día en Colombia, infraestructura, son un activo importante para el Estado. ¿Listo? Que tienen que compartirlo porque es un activo público, que no es solo de las entidades, tienen que abrirlo al público y además tienen que incentivar a sus funcionarios a explotar esos datos, a procesarlos, ¿listo? A generar nuevos modelos o procesos y servicios dentro de la administración pública con esos datos, ¿listo? Entonces se necesitan líderes con esa cultura de datos, es lo primero. Segundo, en cuanto a los funcionarios que van abajo de esos líderes, se necesitan funcionarios que tengan competencias en explotación de datos. Y eso no solo pasa por tener data scientists o científicos de datos. Si ustedes leen el COMPES de Big Data, se van a dar cuenta que mucho de lo que se pide son nuevas profesiones, como por ejemplo la psicología del comportamiento o la antropología social, para entender cómo la gente se ve representada en esos datos. ¿Listo? Y lo último, que es súper interesante, es un tema de que, como les decía, el funcionario público normalmente ha estado guiado por el principio de legalidad, que lo que dice es todo lo que no esté expresamente permitido para el funcionario público está prohibido. Bueno, pues resulta que ahora les van a agregar, además de esas normas que regulan su comportamiento, a los funcionarios les están agregando unos marcos éticos que no son de obligatorio cumplimiento, pero deben utilizarse como guías de actuación. No sé si han oído hablar del marco ético de inteligencia artificial que salió en el segundo semestre del año pasado. Bueno, esos marcos éticos son normas
de derecho blando, no son vinculantes, pero se les sugieren a las entidades públicas que los apliquen en el uso de proyectos de inteligencia artificial y explotación de datos. Y el último tema que une la segunda parte de la pregunta de Juan David es que la administración pública datificada además cambia la formulación de política pública. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a formular política pública a partir de proyectos de explotación de datos. Y aquí lo primero que quiero decir es que los proyectos de explotación de datos de los que estamos hablando son distintos a lo que antes conocíamos como el Evidence-Based Policy Making o la formulación de política pública basada en evidencia. ¿Listo? Y les voy a explicar por qué son distintos. Eso que viene desde el modelo de nueva gerencia pública, a lo que le apuntaba era a recoger datos por medio de proyectos pilotos o de consultorías que tomaban un montón de tiempo para evaluar la efectividad de determinadas políticas públicas. ¿Listo? Entonces, el origen eran proyectos de consultoría o proyectos pilotos y la finalidad era evaluar la efectividad de políticas públicas. ¿Qué pasa? Que los proyectos de explotación de datos no son para eso. Primero, el origen de los datos cambia, ya no se recolectan por medio de proyectos piloto, se recolectan, como les dije, en el uso, en el curso ordinario de las actividades de la administración pública y en el uso que todos le damos a las diferentes tecnologías digitales. ¿Listo? Se están generando todo el tiempo. Eso es lo primero, de manera desestructurada. Y lo segundo es la finalidad. La finalidad para la que se hacen los proyectos de explotación de datos es, uno, para entender mejor los problemas sociales y dos, para diseñar soluciones a esos problemas sociales, que es lo que se conoce como la innovación basada en datos. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto. Fenómeno que para poder funcionar necesita de espacios favorables a la innovación. Si ustedes leen nuevamente los documentos de política pública de Colombia, se darán cuenta que todo el tiempo se habla de cosas como fallar a tiempo y barato, ser tolerantes al ensayo y al error, y por eso se han propuesto diferentes espacios que se conocen como areneras regulatorias o sandboxes regulatorios o regulatory beaches, que son básicamente espacios en donde se ablandan un poco las regulaciones y se llevan a los que están experimentando de la mano de la administración pública. Es interesante porque esta figura normalmente se ha diseñado para que el sector privado experimente, ¿listo? Entonces, el regulador le abre estos espacios al sector privado, casi siempre se ha hecho en fintech, por ejemplo, para que experimente con nuevos proyectos que puede que no estén regulados o que están funcionando en contra de la regulación, ¿listo? Entonces, se hace en esos espacios. En Colombia también se abrió un espacio que se llama el Data Sandbox, que es para que la administración pública, las entidades públicas, experimenten con proyectos de Big Data, ¿listo? También hay otros espacios para privados en Colombia, como el Sandbox de privacidad por diseño y por defecto para proyectos de inteligencia artificial y el Sandbox de FinTech que abrió la Superfinanciera. Bueno, eso es importante que lo tengan muy claro. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia con estos temas, este último tema de proyectos de explotación de datos? Aquí quiero ser supremamente clara y creo que esto puede generar una discusión muy interesante con mis copanelistas, porque en Colombia hablamos de 3 tipos de proyectos como de manera indistinta e indiscriminada. Entonces, en algunos documentos de política pública se habla de proyectos de transformación digital. ¿Listo? Si ustedes revisan ese documento, cómo vamos avanzando en la transformación digital que se publicó en 2021 por la Consejería Presidencial para la Transformación Digital, van a ver que ellos hablan de proyectos de transformación digital. ¿Listo? Entonces, esos son el primer tipo de proyectos. Hay otro tipo de proyectos que se conocen como los proyectos de explotación de datos. Si ustedes van a este otro documento que se publicó en agosto de 2020, si no estoy mal, aprovechamiento de datos para la toma de decisiones del sector público, se van a dar cuenta que hay otro conjunto de proyectos que han sido liderados por la Unidad de Científicos de Datos del Departamento Nacional de Planeación, que lo que hacen es explotación de datos y Big Data. Y hay un tercer grupo de proyectos que se conocen como proyectos de inteligencia artificial y que, como ya decía Juan David, lo pueden encontrar en el dashboard de seguimiento al marco ético de inteligencia artificial, en donde hasta ahora hay 7 proyectos publicados. No quiere decir que solo haya 7 proyectos en el Estado colombiano, pero por ahora ahí solo pueden encontrar 7. ¿Listo? Ahora, hago este mapa porque yo creo que es importante que diferenciemos el primero de los otros 2. El primero, proyectos de transformación digital, comprenden 3 tipos de cosas: automatización, digitalización y virtualización.
Esto todavía no es necesariamente inteligencia artificial ni proyectos de explotación de datos. ¿Listo? Es automatizar procesos para que no tengan intervención humana, digitalizar, que es convertir en datos procesos análogos, y virtualizar, que es todo el tema de subir información a la nube. ¿Listo? Este tipo de cosas están sucediendo en Colombia en el marco de la política de transformación digital. Si ustedes se van a ese documento que les dije de cómo vamos en la transformación digital, se van a dar cuenta que se han priorizado 4 sectores: la construcción, la agricultura, el comercio y minas y energía, y ahí van a haber proyectos, pero son proyectos, por ejemplo, de automatizar trámites de entidades con el hito, ¿listo? Automatización de trámites. Proyectos de interoperabilidad o integrar a diferentes cámaras de comercio a sistemas de información, ¿listo? Ese tipo de cosas suceden en nuestra administración pública en el marco de la transformación digital. Ahora, devolvámonos a los otros. Estos otros dos, yo creo que estos dos sí se podrían mezclar, los proyectos de explotación de datos y los proyectos de inteligencia artificial, porque en últimas la inteligencia artificial lo que está haciendo es utilizando datos para interpretarlos y tomar decisiones a partir de ellos. ¿Listo? Creo que estos dos sí se entrecruzan. De hecho, van a ver que uno de los proyectos de inteligencia artificial que está en el dashboard también se menciona en este documento de aprovechamiento de datos, entonces se podrían utilizar de forma indistinta, pero eso es distinto a los proyectos de automatización, virtualización o digitalización que hacen parte de la transformación digital. ¿Listo? Sin decir que unos no les sirvan de base a los otros, porque muy probablemente necesitamos de la automatización, digitalización y virtualización para poder llegar a desarrollar estos otros proyectos. ¿Listo? Ahora, los proyectos de transformación digital ya se los conté. Proyectos de explotación de datos, les voy a mencionar rápidamente algunos. Como les dije, los encuentran en ese documento sobre explotación de datos en la administración pública. La unidad de científicos de datos del Departamento Nacional de Planeación está liderando estos proyectos por iniciativa propia o por petición de otras entidades. Estos son proyectos con enfoque tanto nacional como territorial, pero todos trabajados de la mano con entidades del nivel nacional. Y tenemos cosas como, por ejemplo, utilizar imágenes satelitales para construir un inventario de las vías terciarias del país. También se utilizan imágenes satelitales para detectar regiones que presentan ocupación e infraestructura construida dentro de rondas hídricas que se podrían inundar y tener posibles desastres naturales. Eso en cuanto a imágenes satelitales. Y hay varios proyectos de cruce de bases de datos. Entonces se cruzan bases de datos, por ejemplo, del Sistema General de Regalías, del Presupuesto General de la Nación y de recursos de cooperación internacional para poder estimar la asignación de recursos de inversión destinados a los objetivos de desarrollo sostenible. También se utiliza analítica de datos para cuantificar los fenómenos de reincidencia y reiteración del delito, utilizando nuevamente bases de datos como el Sistema de Información de Justicia de la Fiscalía y el Sistema Penal Oral o Acusatorio. Y también se utiliza minería de texto para analizar justificaciones asociadas a las prescripciones de medicamentos que los doctores montan en el sistema de plan de beneficios en salud, que se conoce como el MIPRES. ¿Para qué? Para poder identificar posibles irregularidades en el reporte de esa información y también para saber qué tipos de medicamentos se deberían incluir en el plan de beneficios de salud. ¿Listo? Esos son proyectos de explotación de datos que se pueden conocer al día de hoy. Otros, y no voy a entrar en esto porque me tomaría mucho tiempo, han sido cosas como utilizar imágenes satelitales para identificar viviendas sin conexión eléctrica o pronosticar la pluviosidad para seguros territoriales. ¿Listo? Como les dije, vayan a esos documentos que les puse ahí y ahí pueden conocer la totalidad de los más de 60 proyectos de explotación de datos que lidera la unidad de científicos de datos del DNP. Aquí tienen otros. Piloto de predicción del delito en Bucaramanga, propuestas de la Gran Conversación Nacional, brecha salarial de género en contratistas del DNP y tablero de control de COVID-19. Ahora, el dashboard de proyectos de inteligencia artificial nos habla de 7 proyectos de inteligencia artificial y es interesante porque aquí sí hablan de el uso de la inteligencia artificial, no proyectos de explotación de datos, sino uso de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos un proyecto de MinCiencias que analiza las variables que afectan el proceso productivo del café. Tenemos a Veto, que es una herramienta de inteligencia artificial del ICBF para garantizar la transparencia y la excelencia en la selección de los contratistas del ICBF.
Tenemos otro proyecto del Departamento de Prosperidad Social que busca detectar patrones e irregularidades en el proceso de inscripción al programa de Jóvenes en Acción. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está utilizando inteligencia artificial para seleccionar candidatos a árbitros internacionales. El DANE usa fuentes no tradicionales de información para poder calcular el índice de pobreza multidimensional en periodos intercensales, o sea, entre censo y censo. Y por último, MinCiencias está desarrollando un prototipo para la limpieza, medición y caracterización en continuo de sólidos y derrumbes de perforación, que la verdad es que no tengo ni idea en qué consiste porque no entendí muy bien la información que exponen, pero bueno, si quieren tener más datos sobre eso, pueden ir al dashboard de proyectos de inteligencia artificial. En otros lugares del mundo no voy a entrar porque creo que Juan David ya les contó básicamente para qué se están utilizando en otras partes. Me interesa más contarles los efectos que estos proyectos tienen en dos campos. El primero es cómo redefinen la función de la función que tiene la administración pública de solucionar problemas sociales. La redefine de dos formas. Primero, están utilizando herramientas distintas, ¿listo? La formulación de política pública ahora se hace a partir de lo que se conoce como la experimentación administrativa, el derecho al ensayo y el error, y por eso se utilizan cosas como los sandboxes regulatorios, ¿listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que la concepción de los problemas sociales cambia, y esto es muy interesante. Esto es un poco más teórico que práctico, pero se los traigo porque la teoría lo plantea. Es esta idea de que cuando nosotros utilizamos Big Data y sistemas de Machine Learning e inteligencia artificial, empezamos a basarnos más en la correlación que en la causalidad. Ya no nos importa cuál es la causa de un determinado problema social, sino qué otros factores están alrededor de ese problema social, porque tal vez si intervenimos esos otros factores podemos solucionar ese problema social. ¿Listo? Entonces pasamos de la causalidad a la correlación. Y esto tiene muchos beneficios, como les decía, cuando salía el cerebro con los distintos puntos, hay muchas cosas positivas, pero también nos puede generar algunos riesgos que creo que es importante mencionar y llamar la atención sobre ellos. El primero es un tema de insights versus exactitud. El Big Data y la inteligencia artificial priorizan los insights, ¿listo? Esos mensajes que solo los datos nos pueden dar, que a simple vista no podemos ver en los problemas sociales. Eso hace que dejemos de lado la exactitud, ¿listo? Porque lo importante es tener muchísimos datos para poder generar esos insights. Si algunos de esos datos no son exactos, en realidad no importaría tanto. ¿Qué pasa? Que eso es verdad cuando, por ejemplo, Amazon utiliza inteligencia artificial para recomendarme un libro con base en mis compras anteriores. Si Amazon se equivoca, no hay mucho riesgo. Pero ¿qué pasa si el DNP se equivoca en el diseño de una determinada política pública y no atiende, por ejemplo, o el Departamento de Prosperidad Social no atiende a una región porque considera que de acuerdo con los datos esa región no lo necesita y resulta que sí lo necesitaba porque por alguno de los riesgos que comentaba Juan David hubo error en los datos y se genera una discriminación hacia ese sector de la población? Entonces, si bien los insights son valiosos, la exactitud debe seguir siendo una prioridad en la formulación de política pública. ¿Listo? Eso es lo primero. El otro tema es que el Big Data, como su nombre lo indica, prioriza el Big Data sobre el Big Data, sobre los datos gruesos, sobre los datos cualitativos y contextuales. Y eso puede llegar a ser problemático. Entonces, si bien los números nos dan mucha información, nunca deberíamos dejar de lado el contexto a la hora de analizarlos. ¿Listo? El tercer tema, que es uno de los más preocupantes, es el tema de las exclusiones del Big Data. Las personas que trabajan con Big Data e inteligencia artificial parten de la base de que ya no están trabajando con una muestra de datos, sino con la universalidad de los datos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un país con una brecha digital que todavía no se ha cerrado, como es el caso de Colombia? Resulta que todavía no tenemos la universalidad de los datos. Tenemos una muestra que además no es representativa, que probablemente está dejando por fuera a las personas que todavía no están conectadas a las tecnologías digitales, que pueden ser, por ejemplo, las personas en situación de pobreza o los adultos mayores, que son a su vez e irónicamente los que más podrían estar necesitando las políticas públicas de la administración pública. Entonces, cuando formulemos política pública con base en Big Data, tenemos siempre tener en cuenta que debemos estar recolectando datos por medios no digitales, ¿listo? Para asegurarnos de estar cubriendo y representando a esas personas que están en los márgenes del Big Data. Y lo último es un tema de riesgos de legitimidad que también viene un poco de la teoría, pero que me parece interesante traer a colación. Es esta idea teórica de que la administración pública nació, o más bien las entidades públicas, las agencias,
nacieron del modelo anglosajón, las trajimos del modelo anglosajón, precisamente porque a diferencia del legislador, las agencias tenían discrecionalidad y expertise. ¿Listo? ¿Qué pasa si toda esa labor de las agencias se las entregamos a un sistema de inteligencia artificial? ¿En dónde está la discrecionalidad si lo que se hace es seguir un conjunto de reglas? ¿Y en dónde está la expertise si quien diseña esos algoritmos es un científico de datos o un desarrollador y no los funcionarios públicos con los conocimientos adecuados para tomar decisiones en un determinado tema de seguridad social, etcétera? ¿Listo? Entonces la pregunta es, si la administración pública o la legitimidad de la administración pública se basa en esos dos elementos, ¿qué pasa cuando los dejamos de lado para entregarle la responsabilidad a un algoritmo? Eso, lo que han dicho los autores que plantean esta incógnita es, ok, tenemos que asegurarnos que cada vez que implementemos un sistema de inteligencia artificial en la administración pública, lo que hagamos es mejorar aún más el sistema, mejorar la discrecionalidad y mejorar la expertise, sobre todo en la administración pública. Cuando esto no sea el caso, debemos abstenernos de implementarlo y seguir con nuestros sistemas tradicionales de toma de decisión de política pública. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a los dos, Juan David, por la invitación y estoy abierta a preguntas. Qué súper presentación, María Paula. Muchas gracias. Por aquí también te dejaron algunas preguntas en el chat para que vayan leyendo y al final vamos a abordarlas. Súper. Entonces le doy paso a mi tocayo Juan David Martínez. Juan David, por favor. Súper. Mil gracias, Juan David. Mil gracias, María Paula, por esas presentaciones tan interesantes. En mi caso, yo voy a cambiar el enfoque un poquito. A mí me gustaría presentarles a ustedes un caso de estudio que yo tuve la oportunidad de desarrollar. Como Juan David mencionaba al principio, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con un profesor de la Universidad del Rosario, más específicamente con un profesor de la Facultad de Economía que se llama Jorge Gallego. Y nosotros utilizamos inteligencia artificial para temas de corrupción. Entonces, la idea de mi presentación es que les voy a explicar cómo hicimos esa investigación, cómo aplicamos algoritmos de machine learning para este cometido y les voy a mostrar como este ejemplo, digamos, ya más palpable de cómo se puede utilizar esto en los contextos que hemos venido hablando. Voy a compartir pantalla rápidamente. Perfecto. Entonces, esta diapositiva vamos a ver la manera de resumen como tal de la investigación que les comento. El paper que ven a la derecha es la investigación para los que quieran leer a más detalle, digamos, el paso a paso de cómo realizamos este estudio, ¿sí? Pero a grosso modo, lo que nosotros queríamos lograr con este paper de investigación era utilizar algoritmos de machine learning, utilizar algoritmos de inteligencia artificial para estimar riesgo de corrupción y para estimar riesgo de corrupción mucho más específicamente en el entorno de compras públicas, ¿cierto? Compras que hace el Estado a vendedores, ¿cierto? A gente que venda algún servicio o algún bien, ¿cierto? Para utilizar este tipo de información, nosotros teníamos una fuente muy conocida que de hecho se actualiza constantemente en la fuente de datos abiertos del gobierno que se llama SECOP. Para los que no están familiarizados, SECOP es el sistema centralizado en donde empiezan a llegar todas estas transacciones o todas estas compras que realiza el Estado colombiano. Y la gran ventaja de SECOP es que primero sus datos son abiertos, ¿sí? Cualquier persona puede acceder los datos de cualquier compra que haga el Estado, ya sea una compra muy pequeñita digamos, literalmente, por ejemplo, no sé, provisiones de papel higiénico, provisiones de papelería, cualquiera de esas cosas que es supremamente simple, una transacción muy sencilla, hasta contratos del Estado que son gigantescos, ¿sí? Grandes concesiones, contratos de construcción. Entonces, SECOP lo que hace es agrupar todas estas transacciones que realiza el Estado con vendedores y de cierta forma nos da, digamos, transparencia en cuanto a que podemos saber el detalle y el paso a paso de cómo se llevó a cabo la contratación para ya sea ese bien o ese servicio, ¿sí?
nosotros utilizamos estos datos de SECOP como la fuente principal del estudio. Estos datos de SECOP nos daban características súper ricas de cada uno de los contratos, de cada una de las transacciones. Y además de esto, nosotros aumentamos, digamos, la disponibilidad de información, agregándole a esta data de SECOP una base de datos que se llama Panel Municipal, que es creada por el CEDE en la Universidad de los Andes. Esta información la agregamos porque para cada uno de los contratos que podíamos analizar en SECOP, sobre todo del orden municipal, nosotros podíamos agregar, ¿cierto? Características para cada uno de los municipios en donde estaba ocurriendo esa transacción específica. Entonces les doy un ejemplo. Si nosotros teníamos en nuestra base de datos de análisis un contrato que se hacía en el municipio, no sé, de La Vega, Cundinamarca, nosotros podíamos pegarle a toda la información que teníamos sobre ese contrato, cuándo se celebró el contrato, cuántos proponentes hubo, cuál fue el valor pactado, etcétera, etcétera. Podíamos agregarle a esa información del contrato características propias del municipio. Entonces podíamos agregar la población del municipio, variables demográficas del municipio, y encontramos que agregar esta información y enriquecer el análisis también nos permitía llegar a unos resultados mucho más efectivos a la hora de estimar el riesgo de corrupción. Ahora, hablando un poquito de las variables objetivo de nuestro estudio, ¿sí? Cuando yo les digo a ustedes estimar el riesgo de corrupción, esto puede entenderse de muchas formas, ¿sí? Nosotros primero teníamos que definir como, bueno, para nuestro estudio como tal, ¿qué vamos a definir como corrupción? ¿Cómo vamos a definir que un contrato público, ¿cierto? Que un contrato entre el Estado, ¿cierto? Y un agente de la economía va a terminar en corrupción, ¿sí? Entonces, si pasamos de esta gran definición a lo más específico, nosotros definimos 3 diferentes tipos de objetivo en nuestro algoritmo, en los cuales para nosotros podíamos representar como corrupción el hecho de que primero uno de los vendedores o el vendedor que estuviera relacionado con el contrato específico estuviera reportado en una base de datos de Confecámaras, ¿sí? Confecámaras, entre muchas otras funciones que realiza, mantiene actualizada una base en donde se va registrando qué contratistas, ¿cierto?, han llegado a tener incumplimientos, ¿cierto?, en sus contratos estatales. Entonces, esta base de datos se va actualizando constantemente y es alimentada por múltiples fuentes, pero algo que nos está dando acá esta base de datos de Confecámaras es que nos puede ayudar a marcar de todos esos contratos, de todas esas transacciones que están ocurriendo en el sector público de compras estatales, cuáles de esas transacciones terminaron siendo marcadas por temas de incumplimiento, ¿sí? Sobre todo por parte del vendedor o del proveedor del bien o del servicio, ¿sí? Otra pieza de información que nosotros definimos como un objetivo de nuestro algoritmo, ¿sí?, fue si este vendedor o este proveedor del servicio también aparecía reportado en una base de datos de la Contraloría. Entonces tuvimos la oportunidad de obtener datos de la Contraloría que nos mencionaban qué empresas, qué consorcios, ¿cierto?, qué personas jurídicas que ofrecen servicios al Estado o al gobierno habían sido investigados o habían sido reportados, ¿cierto? O estaban siendo, digamos, investigados o analizados por malas prácticas a la hora de la contratación estatal, ¿sí? Entonces, en esta base de datos podíamos encontrar todos los oferentes que hubieran tenido problemas por contratos, problemas de corrupción, ¿cierto? Problemas por adjudicación indebida, un montón de posibilidades en los cuales la Contraloría podía entrar, ¿cierto? Y comenzar una investigación sobre proponentes o sobre oferentes específicos de estos bienes o servicios. Entonces, también con esta base de datos también adquiríamos una variable extra que nos permitía analizar la corrupción desde otro punto de vista. Si bien desde el punto de vista de la base de datos de Confecámaras estábamos analizando cuáles de esos oferentes, cuáles de esos proponentes iban a terminar en temas de incumplimiento, ¿sí? Que ese incumplimiento no necesariamente tiene que ver con corrupción, sino tiene que ver muchas veces con ineficiencia, la descripción o el desarrollo de las características del contrato no se hizo de forma correcta, ¿sí? Con Contraloría, por el otro lado,
estamos encontrando reportes de personas o de empresas, de personas jurídicas que realmente están conectados con malas prácticas y con temas que podríamos llamar de corrupción. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo el problema desde dos ópticas muy distintas y ambas las tomamos como variables objetivo del algoritmo que desarrollamos. Por último, otra medida que nosotros entramos a analizar en este tema de ineficiencia en los contratos y en la contratación pública en general es el tema de ediciones, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos en los contratos, sobre todo temas de infraestructura, cuando se quiere construir algo de infraestructura, ya sea, no sé, un colegio, un puente, una carretera. Uno de los términos más comunes que vemos en noticias, en prensa, es el tema de las adiciones, no solamente en términos de dinero, sino adiciones en términos de tiempo. Cierto que los contratos se demoran mucho más de lo establecido inicialmente en acabarse o que los contratos requieren mucho más dinero o mucho más recursos de los inicialmente presupuestados, ¿sí? Estas adiciones se pueden entender en el tema de contratación estatal como ineficiencias, ¿sí? En estas transacciones que hace el Estado con los oferentes de los servicios o los bienes. Y nosotros también utilizamos esta señal de que un contrato está teniendo este tipo de adiciones, ¿verdad? Como una proxy de que este contrato también podría ser sospechoso o también podría tener un riesgo de corrupción en ese orden de ideas, ¿sí? ¿Qué utilizamos para lograr todo esto? Utilizamos, después de hacer el pegue y hacer la integración de los datos de todas estas fuentes de información, que son muy diversas, logramos juntar una base de información que tenía 2 millones de registros, es decir, teníamos un historial de 2 millones de transacciones que hacía el Estado con algún vendedor o proveedor, ¿sí? Y además teníamos para cada una de esas transacciones 300 variables predictivas o 300 características distintas que nos iban a ayudar a describir para cada una de esas transacciones que estaba pasando. Entonces, entre estas características teníamos el municipio en donde se celebraba el contrato, la fecha en donde se celebraba el contrato, la cuantía del contrato, el tipo de contrato, la descripción. Teníamos un montón de características. Obviamente, si comenzamos con una base de datos de 2 millones de registros y 300 variables, esto de manera técnica, cuando uno hace algoritmos de inteligencia artificial, se le llama la maldición de la dimensionalidad, ¿cierto? O curse of dimensionality cuando uno lo dice en inglés. Y esto básicamente significa que cuando uno trata de generar estos algoritmos, muchas veces es no tanto una ventaja, sino una desventaja tener una base de datos que sea obviamente grande hacia abajo, es decir, que tenga un gran número de registros por temas de capacidad computacional, pero también una base de datos que sea grande hacia los lados. Y eso quiere decir una base de datos que tenga muchas características, muchas variables, muchas columnas, ¿sí? Entonces, por esta razón tuvimos que priorizar de entrada de toda esta información que teníamos a nuestra disposición, que como les digo son 300 variables predictivas, terminamos utilizando solamente 58, ¿sí? Y gran parte de este proceso también requiere un proceso iterativo de encontrar cuáles de todas esas 300 variables eran las más importantes a la hora de generar, ¿cierto?, esta estimación de riesgo o esta clasificación de si un contrato iba a terminar en corrupción o no, ¿sí? En cuanto a algoritmos, utilizamos algoritmos que son bastante estándar, no digamos utilizamos cosas de lo último en guarachas, por decirlo coloquialmente. Hoy en día, si uno trata de ver en qué está la investigación en temas de inteligencia artificial y en temas de machine learning, gran parte de esa frontera, digamos, del conocimiento se encuentra en modelos que son mucho más complejos, sobre todo en términos de parámetros y sobre todo en términos de tiempos de entrenamiento. El modelo que nos mostraba Juan David, el de GPT-3, es un modelo que es gigantesco en términos de parámetros. Él nos decía que tenía más de 100 billones de parámetros, perdón. Y también es gigantesco en términos de cuánto se demora en entrenar, ¿sí? Los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning necesitan un tiempo de entrenamiento porque son modelos que aprenden con los datos, pero que aprenden de una forma muy de ensayo y error para algunos casos, y esto se puede, digamos, entender como un proceso de optimización. Y ese proceso de optimización en los algoritmos está muy relacionado, casi que directamente relacionado
con la cantidad de información sobre la cual se entrenan. Este modelo de GPT-3 que nos mencionaba Juan David es un modelo que se entrena con todo el texto que se pueda encontrar en Internet prácticamente. Le meten libros, le meten páginas web, le meten temas de redes sociales, le meten artículos de investigación. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, GPT-3 se entrena con eso. ¿Sí? Entonces, la cantidad de datos de entrenamiento también me define mucho el tamaño de mi modelo. Y esos son los modelos que hoy en día están como en la frontera de la investigación. Nosotros utilizamos modelos que no están en la frontera de investigación, pero que son modelos bastante estándar y que funcionan muy bien para este tipo de ejercicios que no son, digamos, tan complejos en cuanto al número de parámetros. Utilizamos un modelo Lasso Logic, que es una modificación muy sencillita del modelo original logístico, de regresión logística. Y en segunda instancia utilizamos un modelo de árboles de decisión que se llama GBM o Gradient Boosting Machines. ¿Sí? Ambos modelos, como les digo, muy estándar. Pero me quiero concentrar en cuanto al paper, me quiero concentrar en los resultados que obtuvimos al final. ¿Sí? Nosotros decidimos medir los resultados de una forma muy especial. No decidimos reportar temas de precisión, ¿cierto? Como generalmente en Machine Learning se lleva a cabo, sino nosotros decidimos utilizar una métrica específica para este tipo de ejercicios. ¿Y cuál es este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios es cuando se está utilizando un algoritmo de Machine Learning en el cual se quiere priorizar los casos positivos, ¿cierto? Para su eventual revisión. ¿A qué me refiero con casos positivos en este caso? Si yo tengo 1000 contratos que hace el Estado con oferentes, yo quiero priorizar de esos 1000 contratos cuáles son los 10 que tienen el riesgo más grande de corrupción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un algoritmo de Machine Learning que directamente me diga, este va a tener corrupción, ¿sí? Al ser, digamos, un outcome o al ser un objetivo, una variable objetivo tan delicada, estos algoritmos o digamos, las respuestas que deben tener estos algoritmos tendrían que tener también una revisión humana, ¿sí? Y eso hace parte de digamos, los aspectos importantes cuando uno implementa este tipo de sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Hay veces las decisiones que están tomando son de tal trascendencia que esta revisión humana es sin duda un paso vital a la hora de su implementación y utilización. ¿Sí? Entonces nosotros pensando que este tipo de algoritmos se podrían implementar en la vida real de esa manera, tratando de hacer un ranqueo de, bueno, qué contratos, ¿cierto? O qué transacciones entre el Estado y vendedores iban a tener un mayor riesgo. Decidimos utilizar una métrica que, dependiendo de un número de transacciones específico, que para este caso definimos como 100, ¿cierto? Como 100 contratos, lo que hace la métrica es decir, bueno, el algoritmo le dio un score de riesgo de corrupción a cada una de las transacciones posibles en la base de datos y ese score va de 0 a 1, ¿cierto? 0 es muy poco probable que tenga riesgo de corrupción, 1 es muy probable que tenga riesgo de corrupción. Y de esos 100 contratos que mi algoritmo catalogó como los que más riesgo tienen, es decir, los que tienen los scores más altos y los puntajes más altos, ¿cuántos de esos contratos que están en el top 100 terminaron siendo contratos que estuvieron manchados por el tema de corrupción? ¿Sí? Esa es una medida muy útil para este tipo de casos, en donde se busca priorizar con el algoritmo de Machine Learning. Y nosotros encontramos que para el caso de la variable objetivo de Confecámaras, del top 100 que el algoritmo dijo que tenían más riesgo, ¿sí? 25 de esos 100 terminaron apareciendo en este reporte de Confecámaras, ¿verdad? En el caso de Contraloría, de los 100 que el algoritmo terminó diciendo que tendrían mayor riesgo, 92 terminaron apareciendo efectivamente en el reporte de Contraloría, entonces claramente este modelo es mucho más preciso. Y en el último de extensiones, ¿sí? o de adiciones a los contratos, ya sea de dinero o de tiempo, 82 del top 100 terminaron al final sufriendo este tema de adiciones. ¿Sí? Entonces acá podemos ver y podemos palpar, digamos, resultados como tal del algoritmo que logramos desarrollar. Obviamente, muchos más detalles podrían mencionarse en la presentación, pero este, digamos, es el aspecto fundamental de la investigación y de los algoritmos que nosotros logramos definir. Entonces, yo creo que por temas de tiempo ya
Ya hice 17 minuticos, Juan David. Yo creo que podemos pasar a preguntas y con eso aprovechamos lo que nos queda de la llamada. ¿Te parece? Genial, buenísimo. La verdad me encantó escucharlos, me encantó aprender de ustedes dos. Creo que nos complementamos muy bien, cada uno como en lo suyo. Yo traté de introducir el tema. María Paula, digamos, nos aclaró muchas relaciones que tiene inteligencia artificial con otros asuntos como Big Data, transformación digital y los distinguió. Juan David nos presentó este caso, estudio específico de cómo podría usarse la inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial para prevenir casos de corrupción en contratación pública. Y hay varias preguntas que hicieron en el chat. Yo les voy a proponer que los voy a ir como distribuyendo, algunas una por una. Entonces, voy a comenzar por aquí. Preguntaba a alguien por los datos de GPT-3. Eso ya lo respondió Juan David, pero les voy a contar. En el paper que lanzó los investigadores detrás de GPT-3 dijeron que habían usado Common Crawl, que es un repositorio de datos que han sido literalmente sacados de páginas web, de todas las páginas web posibles, arrancados de todas las páginas web posibles. WebText, WebText es una empresa que se dedica a ofrecer servicios precisamente de procesamiento de lenguaje natural para chatbots y para mensajería de datos y demás. Entonces también tenía como su propia base de datos conversacional, por así decirlo, y Wikipedia y un cuerpo de muchos libros. Entonces, realmente la información usada para entrenar GPT-3 se dejó de recoger en el año 2019, pero es que si ustedes le preguntan algo a GPT-3 hoy sobre quién es el presidente de Estados Unidos, les va a responder que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, porque pues, GPT-3 realmente no es que se esté actualizando, sino que es este cuerpo de 175 billones de parámetros y listo. Entonces pues digamos, no es que se va actualizando, sino que de pronto en el futuro lo van a hacer en tiempo real. No sé si van a hacer web scraping o algo así, pero bueno, eso para contarles de dónde salen los datos de GPT-3. El tema de propiedad intelectual y derechos de autor, digamos que por ahí yo he visto que en Europa ha habido una que otra sentencia sobre el tema. Aquí en Colombia, que yo sepa, no ha habido ningún fallo sobre el tema, pero yo digamos, me imaginaría que los derechos de autor están ligados a quien tiene el derecho de autor. O sea, lo que produzca la herramienta, pues está ligado a los derechos de autor de la herramienta misma, del software, que en Colombia es una obra, o sea, tiene derechos, digamos, de autor, literalmente, no se protege a través de patentes. Yo voy a seguir la siguiente y luego les empiezo a pasar otra. Manuel preguntaba que si el hecho de que una empresa o privada o pública tome decisiones a partir de inteligencia artificial debería ser pública o mantenerse privada. Y esa es la gran pregunta relacionada con la transparencia algorítmica, sobre cuáles deberían ser los deberes. Y entonces algunos países como Francia, por ejemplo, está avanzando en legislaciones en donde obligan a que las empresas que usen en determinados sectores y que usen determinadas herramientas de inteligencia artificial tengan que registrar su algoritmo en un registro público, precisamente para saber qué tipo de información usan, el algoritmo en qué consiste. En América Latina estamos un poquito más rezagados en ese tema. Colombia totalmente rezagado en ese tema, pero por ejemplo en Chile actualmente están trabajando a través de una entidad pública que se llama el Consejo para Transparencia, que es como, imagínense ustedes, en Colombia la Procuraduría General de la Nación, pero solo para temas de transparencia pública. Entonces ellos están trabajando precisamente también con una instrucción relacionada con la transparencia algorítmica de las entidades públicas de Chile. Entonces creo que digamos, ese tema de la transparencia algorítmica está por todavía regularse y es muy importante al futuro pues por asuntos básicos de democracia. María Paula, creo que quieres comentar algo sobre el tema también. Quería agregar una cosa rápida para el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, la literatura propone un concepto que se conoce como el debido proceso tecnológico y es precisamente dar transparencia, derecho de reponer las decisiones que se toman por los algoritmos, explicabilidad, etc. Entonces eso para responder como si se debe hacer según la literatura en la administración pública
se debería implementar el derecho al debido proceso tecnológico e incluso los privados también deberían dar ese derecho. Y a nivel de política pública, hace relativamente poco la oficina de, perdón, les debo ese dato, como de tecnología de la Casa Blanca, sacó un artículo diciendo que quieren formular un Bill of Rights para un mundo basado en inteligencia artificial. Y entre eso lo que buscan es precisamente dar ese debido proceso tecnológico a las decisiones que se tomen por medio de algoritmos. Correcto. Y para complementar, además, María Paula, me hiciste acordar que en el marco del Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales también hay un derecho a que a uno le respondan cuando se toma decisiones automatizadas con información de uno, con información personal. Uno tiene derecho a que le expliquen a uno por qué se tomaron las decisiones. Y derecho también, si son decisiones que te afectan sustancialmente la vida, a que involucren a un humano en la toma de esa decisión. Que hay un humano supervisando además la toma de decisión. Correcto. Te voy a pasar una pregunta, María Paula, pregunta de Edgar Casas. Esto de pronto ya lo habías abordado, pero de pronto vale la pena que lo retomes. Y es, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con Big Data? Listo, súper. Yo creo que pasé muy rápido por ahí. Entonces, voy a definir qué es el Big Data primero. Es un conjunto de activos de información que por su velocidad, su variedad y su volumen requiere de técnicas analíticas específicas para su transformación en valor. ¿Listo? Son datos que tienen la potencialidad de generar valor económico y social, pero para ello necesitan ser analizados por técnicas analíticas específicas. ¿Listo? Eso es el Big Data. Ahora, si ustedes se van a la inteligencia artificial, sabrán que la inteligencia artificial es un género. Dentro del género hay varias especies. Una de esas es el Machine Learning. ¿Listo? Y el Machine Learning, entre muchas definiciones, lo podemos definir con la que propone IBM, que es una forma de inteligencia artificial, una especie, que permite que un sistema aprenda a partir de datos, en lugar de a través de programación específica. ¿Listo? Entonces, esta especie de inteligencia artificial se entrena con datos. Entonces, ¿cuál es la relación? El Big Data es un elemento fundamental para poder entrenar a los sistemas de inteligencia artificial que se conocen como Machine Learning. ¿Listo? Para darle esa inteligencia. Esa es la relación. Perfecto. Y una más para ti también. Tú mencionaste los regulatory sandboxes y los regulatory beaches, pero solo te están preguntando por segundos. ¿Qué son los regulatory beaches? Bueno, acá les voy a mandar un link. Uy, perdón, se fue como con todas las cookies detrás, pero bueno, es un link de un paper que publicaron en 2021 dos personas que son fichas claves en la formulación de la política pública de Big Data, transformación digital e inteligencia artificial en Colombia, que es nuestro consejero de transformación digital, Víctor Muñoz, y Armando Guío, que es un consultor de la CAF, que ha formulado muchos de los documentos de política pública sobre estos temas en Colombia. Ahí, si ustedes se van a la página 10, van a ver la discusión sobre estos dos conceptos. Ellos dicen, en Colombia queremos implementar los dos. Los regulatory sandboxes ya los implementamos en el caso de la Superintendencia Financiera y de la SIC. Los regulatory beaches todavía no los hemos implementado, pero queremos implementarlos en un futuro. Entonces, empiezo por los primeros, regulatory sandboxes. Lo que son es básicamente un espacio controlado en donde los privados pueden experimentar e innovar de la mano de los reguladores, en donde la regulación se flexibiliza un poco para que se innove con nuevos modelos de negocios basados en datos y además le sirve al ciudadano porque sabe que lo que está pasando ahí está controlado por el regulador, pero también le sirve al regulador para tener más información y poder entender, por ejemplo, si hay ajustes que se deben hacer a la regulación en el marco de esta nueva era digital. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice ese documento? Que los regulatory beaches tienen un scope o un alcance más grande porque involucra a más empresas que quieran experimentar y dan más tiempo. Y además los comentarios que el regulador le hace a esas empresas no se refieren específicamente solo a los proyectos que se propusieron ahí, sino en general al tipo de actividades que se van a experimentar ahí. Por ejemplo, fintech o inteligencia artificial para e-commerce en el caso del sandbox regulatorio de la SIC. ¿Listo? Entonces es un poco un concepto bien parecido al de regulatory sandboxes, pero con un alcance mayor en términos de tiempo y de número de personas involucradas y del alcance de las recomendaciones que la autoridad regulatoria puede dar. Perfecto.
Juan David, voy a pasarte dos preguntas. Aquí Manuel hace una pregunta que voy a expandir un poquito. Dice, ¿en qué web se puede profundizar sobre información de inteligencia artificial? Yo te la pregunto, es más bien, bueno, tú has enseñado en la práctica Machine Learning. Cuando tú quieres que la gente aprenda sobre el tema, más allá de tu clase y vayan a recursos que han disponibles de Internet, ¿a dónde los mandas? Bueno, sí, buenísima esa pregunta. Mira, en Internet, yo creo que la profesión de científico de datos o la profesión de persona que hace Machine Learning en los últimos años ha explotado bastante. Digamos, está súper, súper popular. Todo el mundo quiere ser científico de datos, todo el mundo quiere hacer Machine Learning. Y por esa razón hay un montón de recursos en Internet. ¿Sí? Hay un montón de recursos en Internet, de cursos en línea, en Coursera, en edX, hay un montón de recursos en blogs, hay un montón de recursos en libros, mejor dicho. No se van a quedar cortos si ustedes quieren ver detalle de estos temas en línea. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación y cuál es la aproximación que yo tomo en mis cursos? A mí me gusta siempre empezar a explicar estos temas desde lo intuitivo, ¿sí? Porque cuando uno comienza a entender estos algoritmos y cómo medirlos y cómo compararlos desde lo intuitivo, ya cuando uno pasa a la parte más técnica, dependiendo de qué tan profundo uno necesite irse en la matemática o en la parte algorítmica o en la parte de programación, ya va a ser mucho más sencillo. Porque algo que nosotros perdemos cuando entendemos el algoritmo desde el punto de vista de la fórmula, de la optimización del algoritmo, es que no entendemos al final eso qué significa. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo comparamos? ¿Esto qué impacto tiene en el mundo real cuando se utilice sobre personas, sobre cosas, sobre procesos? ¿Sí? Entonces, específicamente, a mí me gustan dos libros que son un ejemplo muy bueno de lo que acabo de mencionar de la parte intuitiva de estos temas. El primero se llama Grokking Machine Learning, que de hecho es un libro que hizo un colombiano que está en Estados Unidos, que es súper bueno en temas de Machine Learning, Juan Serrano. Y el otro libro justo salió esta semana, que de hecho lo voy a utilizar para nuestro curso de inteligencia artificial, el curso de verano. Es un libro que de hecho hizo un youtuber muy famoso que se llama John Stammer. Él tiene un canal de YouTube que se llama StatQuest. Y este canal de YouTube es extremadamente popular en el círculo de personas que hacen Machine Learning porque él se dedica justo a eso. Él se dedica a explicar temas de análisis de datos, de estadística, de Machine Learning de forma gráfica, ¿cierto? De forma intuitiva, con dibujos, literalmente, con animaciones. Y acaba de sacar un libro que me parece increíble para las personas que quieren comenzar a aprender de estos temas. Entonces, esa sería mi recomendación. Juan David, por acá te preguntan si puedes compartir los nombres. Yo aquí compartí el nombre del Claro, primero claro que que lo sí. tenía a la mano, el de Grokking Machine Learning. El segundo, si no, Sí, no tenía el radar, de pronto lo puedes compartir. por supuesto. La otra pregunta tiene que ver con el paper que presentaste y es si, digamos, la persona que lo preguntó supongo que se está imaginando que se puso en marcha la herramienta por parte del gobierno, pero realmente ustedes lo que hicieron fue crear una herramienta, pero no necesariamente para que la usara el gobierno. De Correcto. pronto tú nos puedes contar un poquito más acerca de ustedes, por qué quisieron hacerlo, si en algún momento pensaron en de pronto acercarse a una entidad pública y mostrar la herramienta o cómo fue la cosa. Sí, sí, justo esa pregunta la estaba viendo en el chat, me parece muy pertinente. Como mencionas tú, Juan, nosotros inicialmente hicimos este proyecto con una motivación enteramente académica. En su momento, cuando llevamos a cabo el algoritmo, eh, los tres autores de la publicación, pues bueno, dos estaban en academia y yo estaba en sector privado, pero digamos, yo no tenía, digamos, nada que ver con temas de política pública. Entonces, digamos, el algoritmo se quedó en el paper como tal, ¿sí? En el desarrollo del algoritmo de forma académica y de forma teórica. Nosotros hemos tenido la oportunidad de presentarlo en muchas instancias, lo presentamos en DNP justamente, lo presentamos para otros círculos académicos en Colombia y por fuera de Colombia, recibimos feedback e incluso hemos sido la inspiración para otros trabajos que se han realizado de la misma manera, no solamente dentro del sector público, sino también otras investigaciones académicas. Bueno, muchas gracias también por eso, Juan.
Voy a pasarte una pregunta, María Paula, y de pronto trato de complementar si veo algún otro ángulo que tiene que ver con el tema de gobernanza de datos, que nos gusta tanto a ti como a mí. Aquí Luis Daniel, que lo saludo, es un exalumno. Hola, bueno, Luis Daniel. Pregunta, ¿cómo descentralizar el uso de datos para que puedan aprovechar para tomar decisiones diferentes niveles de gobierno? Bueno, yo creo que, y aquí voy a meter mi comentario político, yo creo que tenemos que cumplir con el principio de legalidad tecnológica antes de poder dar ese paso. El principio de legalidad tecnológica la proponen en el Estado colombiano, se propuso hace poco en un decreto que estaba en comentarios, todavía es una propuesta de decreto sobre el gobierno digital. Y esto salió el mes pasado, todavía no, pues salió la propuesta, todavía no está en firme, pero proponen eso y es básicamente, como su nombre lo indica, asegurarnos de que todos estos desarrollos tecnológicos no violen derechos humanos. Yo creo que antes de seguir compartiendo todos estos datos, pasándolos del nivel nacional al nivel territorial, tenemos que enfrentar lo que llaman el elefante en el cuarto. Y es el tema de cómo cambiamos nuestra regulación para adaptarnos a la era digital. Obviamente, si ustedes ven cosas como el proyecto de Juan David Martínez, se darán cuenta que ahí no hay datos personales, entonces no hay problema. Y de eso yo creo que tú puedes hablar sobre eso, Juan David Gutiérrez, sobre cuando no hay datos personales. Pero cuando hay datos personales, que es gran parte de lo que sucede o lo que está presente en los sistemas de información del Estado colombiano, necesitamos abordar eso. Y eso, en mi opinión, no se puede abordar con lo que tenemos hoy en día. ¿Y a qué me refiero con lo que tenemos hoy en día? Tenemos una ley de protección de datos, que es la 1581 de 2012, y tenemos un montón de guías, bueno, tenemos un decreto reglamentario de esa ley, y tenemos un montón de guías de la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad de Protección de Datos de Colombia, tratando de actualizar nuestra normativa a la era digital. Entonces, en esas guías, sobre todo en la responsabilidad demostrada, nos hablan de principios como el de privacidad por diseño y por defecto, o el mismo principio de responsabilidad demostrada que le pide a las personas que están haciendo tratamiento de datos personales que se aseguren de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos datos, ¿listo? Y que sean medidas efectivas, conducentes, etcétera. Esos principios no están enfrentando el elefante que está en el cuarto. ¿Cuál es el elefante? Que en un mundo de Big Data nosotros estamos apuntándole a usos secundarios. Entonces, por muy bien que alguien cumpla con la ley 1581, no va a poder contarle todas las posibles finalidades al titular de los datos, porque es que son en esos posibles usos futuros en donde está el valor del Big Data. Entonces, hasta que no innovemos en ese ámbito regulatorio, va a ser difícil seguir intercambiando datos en la administración pública. Obviamente, a nivel práctico se puede hacer, pero va a implicar muchos riesgos a nivel de derechos humanos. Entonces, mi respuesta es sí, claro que sí, lo tenemos que descentralizar. Los datos en la teoría que les comentaba son un activo público que tiene que compartirse no solo con públicos, sino entre la misma administración pública en el nivel nacional y territorial, está bien, pero con el asterisco de necesitamos enfrentar el tema regulatorio de los datos personales. Hasta que eso no se enfrente, no podemos seguir tan tranquilos con este proyecto de Big Data e inteligencia artificial en los gobiernos. Bueno, yo creo que si María Paula iba a hacer el comentario político, yo lo voy a hacer más político. Y yo creo que incluso estando de acuerdo con todo lo que dijo María Paula, yo agregaría un tema y es que tiene que haber una cultura detrás de esto, digamos, empezando por supuesto por el gobierno y por el Estado, ¿verdad? Y yo voy a traer a colación dos asuntos básicos de acceso a información que el gobierno colombiano no cumple. Uno, que el presupuesto general de la nación no lo entregue en un archivo en PDF, sino en archivo plano para que pueda realmente usarse. O sea, ¿qué le cuesta al Estado colombiano entregar el archivo plano? Nada. ¿Por qué no lo está haciendo? Un tema de cultura de entregar información y de rendir cuentas. Dos, llevamos más de 2 años en pandemia con unas reglas especiales sobre respuesta a derechos de petición. Y el gobierno nacional nunca quiso echar para atrás esas reglas que se justificaban durante la época de la crisis, pero ahora que, digamos, todo se está normalizando, no hay justificación para que los derechos de petición se respondan con tanto tiempo. Y a pesar de que el Congreso de la República aprobó una ley que fue objetada por el presidente y el Congreso se confirmó, hasta el momento no ha sido sancionada. Entonces son cosas tan básicas de entregar información
en poder del Estado, ni siquiera información privada, sino en general pública, pues realmente uno esperaría que sí, con esas cosas básicas pues, que se esperará del resto. Pero como ustedes pueden aprender precisamente en el libro de María Paula, el Estado colombiano tiene muchos modelos de gestión pública en uno solo. Es un leviatán de muchas cabezas y en algunos casos un leviatán muy jerarquizado que no quiere soltar la información como se lo estaba describiendo. Y luego también tiene unas islas que están, digamos, más en esta administración datificada que describía María Paula, en el DNP, en el DANE, digamos, en otras organizaciones públicas de nivel nacional, incluso el subnacional, por ejemplo, con la creación de la Agencia de Analítica de Datos Ágata en Bogotá, en donde en cambio estamos viendo iniciativas pues, de que haya datos abiertos realmente, de toda naturaleza, que pueden ser explotables no solo por los gobiernos nacional, el gobierno nacional y el subnacional, como estaba indicando, digamos, en la pregunta Luis Daniel, sino que cualquiera puede usarlos digamos, para eso precisamente es que estamos esperando la explotación de datos para generar valor público, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta es que se nos crezcan esos oasis en donde realmente hay una concepción mucho más amplia de gobernanza de los datos y donde realmente se le da espacio a que los privados y a que diferentes órdenes gubernamentales tengan acceso a datos y que ceda un poquito, en cambio, digamos, esos modelos de gestión pública tan jerarquizados que quizás son un poquito alérgicos precisamente a abrirse. María Paula, creo que vas a hacer más política. No, voy a volver a lo técnico, Y volviendo un poco a lo que digo en el libro, yo diría que hay un problema a nivel territorial y es que no hemos cumplido con las políticas públicas base. Entonces, las políticas públicas que yo llamo las de Big Data, que son las de explotación de datos, transformación digital, inteligencia artificial, gobierno abierto y ciudades inteligentes, no se pueden implementar cuando todavía esos territorios no tienen conectividad y gobierno en línea o lo que se llama hoy como gobierno digital. Entonces, para poder descentralizar, tenemos que empezar por ayudarle a esos territorios a cumplir o terminar de implementar esas políticas públicas base para poder empezar a pensar en la implementación de las políticas públicas de Big Data. Y ya voy a mandar el nombre y el link del libro que están preguntando ahí. Eso, 1000 copias garantizadas después de este evento. Juan David Martínez, no sé si tú quieres hacer algún comentario de cierre, y creo que se nos acabó, siendo las 6:45. No, Juan, pues el mensaje que ya les mencionaba al principio es súper importante, aparte de entender todas estas consideraciones que tú y María Paula han mencionado, es también súper importante para los tomadores de decisión en el ámbito de política pública entender cómo interpretar el resultado de estos algoritmos. ¿Sí? Eso me parece vital. Y sin duda, lo que yo siempre menciono, no se requiere ser un científico con doctorado, con 20 años de experiencia para saber eso y para entender lo que sale de estos algoritmos y de estos modelos. Simplemente toma tiempo para aprenderlo y ya está. Pero eso es vital, sobre todo en estos procesos de poner en marcha estos proyectos alrededor de datos y alrededor de algoritmos. Bueno, pues sin más, yo aprovecho para nuevamente darle las gracias a María Paula y a Juan David por aceptar esta invitación en este evento puntual que organizamos. Creo que ya es el último evento del semestre. Dios mío, cantidad de eventos que organizamos, pero este estuvo muy chévere. Fue un gran cierre de semestre con este evento sobre los usos de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos. Yo creo que podríamos hacer además 1001 eventos más como enfocándonos en diferentes aspectos de esto, pero para los interesados, más bien también los intereso en el tema, y es que tenemos un curso que, como les contaba al comienzo Ana María Franco, se llama Inteligencia Artificial para la Política Pública, es parte de la escuela de verano, comienza en junio, si no me equivoco, el 3 de junio, pero por favor revisen si estoy en lo cierto o no en el link que les voy a copiar en un segundo en el chat.
Es un curso en el que somos profesores Juan David y los dos Juan Davides de hoy, pero que también vamos a tener magníficos invitados y invitadas, como es el caso de María Paula, y pues donde vamos a no solo simplemente hacer, bueno, que Ana María me corrige, 6 de junio, no solo va a ser como teórico, sino que con Juan David además vamos a hacer un trabajo práctico. Queremos que ustedes también, digamos, aprendan haciendo, y aprendan haciendo es, por ejemplo, desarrollando un piloto, un prototipo de proyecto de uso de inteligencia artificial para la política pública. Y pues bueno, nada, les agradezco muchísimo. Se quedaron 22 personas conectadas de comienzo a fin. Espero que eso sea indicador de que les haya gustado. Y nada, pues espero verlos en el futuro. Muchas gracias. Nuevamente, equipo de la facultad, gracias por ayudarnos a organizar todo esto. Juan David y María Paula, espero volver a verlos muchas veces. Muchas gracias por la invitación y a todos por asistir. Mil gracias a todos. Un abrazo. Chao, que les vaya bonito, que descansen.